mis hermanos y amigos. Bendiciones para todos. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Sagradas Escrituras. Y voy a seguir con la línea de pensamiento hablando sobre la siembra y la cosecha. Es de muchísimo beneficio, no solamente para en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Es de muchísima importancia la siembra y la cosecha, ya sea para vida, bienestar o para muerte y destrucción. La frase que dice, que está ahí en Gálatas capítulo 6, que dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como ya he dicho en otros temas, lo vuelvo a repetir ahora, es una ley de Dios que no cambia. Fue establecida por Dios, y si usted va ahí a Génesis capítulo 1, ahí explica lo que son los géneros, lo que son las siembras, lo que son las semillas, y en otras partes también a través de toda la escritura. O sea que es una ley inmutable de Dios que no cambia. Es una ley de Dios. Y en el pasado estudio mencioné sobre un escritor que se llamaba John Chrysostom, que nació en el año 349 en la era de Cristo. Y él dijo también sobre este versículo, y él dijo, lo que se siembra y lo que se cosecha deben ser de la misma especie. Y esto está muy poderoso, porque si usted siembra odio, rencor, lo malo, pues hay una gran probabilidad de que usted va a cosechar lo mismo. Odio, rencor, lo malo. Usted siembra raíces de amargura, posiblemente usted va a recoger lo mismo. Y entonces, hay un salmo en las escrituras, que es el Salmo 126, que dice algo muy poderoso sobre lo que es la siembra y la cosecha. Y este salmo nos va a enseñar algo poderoso sobre estos principios. Y dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Estoy leyendo aquí el Salmo 126, versículos 5 y 6. 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quiere decir, trayendo la cosecha. Entonces, esto está poderoso. Sembrar, muchas veces nosotros en el transcurso de nuestra vida, sembrar a veces se hace difícil y doloroso. Cuando sembramos justicia, rectitud, honradez, fidelidad, dinero y tiempo, nos va a costar. Pero no es un gasto, sino una inversión, por así decirlo, para que usted pueda entenderlo. Es una inversión que hacemos con alegría y amor. Cuando yo voy a algún shopping center, alguna tienda, y paso por alguna tienda que tenga juguetes, yo entro y lo primero que pienso es en mis nietos. Y voy, compro un regalo y lo hago con alegría, porque me encanta verlos felices,
Me encantan ver la cara que ponen cuando entro. Cuando entro, me encanta ver sus rostros de felicidad y así me hacen el día, me hacen feliz. Los juguetes, algunos son caros, pero no me interesa. Lo hago con mucho amor. Es un acto que me llena de satisfacción. Y así, de esa manera, debemos los creyentes ser cuando le damos dinero, tiempo, servicio a la iglesia, a los santos, a los pobres y necesitados. Debemos hacerlo porque eso es lo que nos satisface, lo que nos llena. No es un acto por obligación, no es porque nos sentimos presionados, sino porque nace. Lo hacemos con alegría, con una satisfacción interna de que estamos aliviando el dolor y la necesidad de otros. Y sobre todo, aportando para las necesidades de nuestras congregaciones. Yo venía hoy manejando, venía ya por el I-95 del Northwest, que fui a ver a una persona, y yo venía pensando en el camino que nosotros los creyentes debemos ayudar a los pobres. Hay pobres en todos los lugares. Pero yo venía pensando que la mayor responsabilidad la tenemos con los pobres de la iglesia, con aquellos que han creído, con aquellos que tienen a Jesucristo. Sí, son ricos espiritualmente, pero a veces, igual que la iglesia de Jerusalén en los tiempos de los apóstoles, que había muchos pobres, nosotros debemos prestar atención especial en los pobres en nuestras congregaciones. Porque hay gente que verdaderamente son pobres. Y no es justo que haya uno con mucha abundancia mientras el otro no tiene ni 3 comidas al día. Un hermano de la iglesia que es parte del cuerpo de Jesucristo. Debemos hacer todo lo posible para que puedan ellos también prosperar en sus vidas. Y mientras ellos prosperan, mientras ellos avanzan, y pues nosotros también debemos ayudarlos. No solamente con predicaciones, enseñanzas, sino también metiendo nuestras manos en el bolsillo. Bueno, pero muchos optamos por orar para que Dios supla todas las cosas de aquellos que necesitan y no hacemos nada. Señor, bendícelos, Señor, darles, mientras hay una necesidad, mientras vemos que hay personas que necesitan un día de nuestra ayuda, que le tendamos nuestra mano. Entonces hay gente que hacen, empiezan a orar, Señor, ayúdalas, Señor, bendícelos. Y es bueno que oremos, y es bueno que intercedamos por otros, porque Dios escucha nuestra oración, y la oración del justo tiene mucho poder. No estoy diciendo que no oremos, pero estoy diciendo que también tenemos que tener acción, meter nuestras manos en nuestros bolsillos. Y esto a mí me ha chocado muy de cerca, porque yo un día, y este testimonio lo he dado en varias ocasiones, iba para mi trabajo un sábado de la mañana, estaba desierto el expressway y yo iba entrando a Miami Beach, y de momento vi un desamparado caminando el expressway con una bolsa en la espalda, y dije, Señor Jesús, bendice a este hombre. Y de momento, como relámpago, una voz fuerte en mi interior
que me dijo, bendícelo tú. No fue algo, una vocecita suave, sino con autoridad diciendo, bendícelo tú. Y entonces, por eso es que yo he aprendido todas estas cosas. Nosotros tenemos que tomar acción y ser de bendición a todos, no solamente a nuestros hermanos en la iglesia, sino a toda la necesidad que hay allá afuera en el mundo. Hay mucha gente con mucha necesidad, mucha gente que todavía no conoce a Cristo, que están perdidos, que van rumbos al infierno, mucha gente que no tienen un techo, que viven debajo de un puente. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, si usted va a ofrecer su ayuda, su apoyo, su tiempo, su servicio, su dinero, y usted lo va a hacer de mala gana, sin satisfacción o deseo, sin buena voluntad, mejor no lo haga. Mejor no haga nada, no dé nada. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No aquel que lo va a dar, ay, porque lo estén presionando. Ay, porque es mi deber. Ay, porque un mandamiento en la Biblia lo dice. No. Dios quiere que salga de nuestro interior porque lo deseamos, porque nos complace hacer las escrituras. Yo el otro día estaba leyendo, y yo lo he leído en varias ocasiones, pero en realidad nunca había tenido la revelación que el otro día tuve sobre ciertos pasajes de la Biblia, tanto en Jeremías como en Hebreos y en diferentes otras citas, que dice que Dios da una profecía por el profeta Jeremías. Dice que vendrá un tiempo cuando Dios pondrá en nuestras mentes y en nuestros corazones su ley. Y entonces dice, y no me acordaré más de sus pecados y los limpiaré. Y entonces yo estaba pensando, no le puedo decir la cita exactamente ahora porque si no me voy a tomar un poco más de tiempo, pero más o menos así dice la cita. Y entonces yo estaba pensando, ¿cuál va a ser la ley que Dios va a poner en nuestras mentes y nuestros corazones? ¿Cuál va a ser? Para que andemos en sus estatutos y en sus ordenanzas. ¿Cuál va a ser? Bueno, va a ser la ley de Dios. Él va a poner su ley, no aquí escrita en la Biblia, ya está escrita aquí, no en tablas de piedra como Él la puso en otra ocasión, sino que la va a poner en nuestra mente y en nuestros corazones, para que ya nosotros, estando justificados en Cristo, podamos andar en justicia y en rectitud, de acuerdo a todas las cosas que nos enseña la ley. El cristiano no es justificado por la ley, nosotros somos justificados solamente por lo que Jesús hizo ahí en la cruz. Pero después tenemos que ordenar todo nuestro comportamiento de acuerdo a la justicia de la ley de Dios. Esto va a ser un tema para más adelante. Pero ya nosotros vamos a comprender en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo debe conducirse el hombre que Dios desea. Porque Dios va a poner en nuestra mente y en nuestros corazones su ley. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Miren, George Williams, él dice, los hechos en el ámbito espiritual armonizan con los del ámbito físico.
Y él agrega, muchos agricultores tienen una mala cosecha porque siembran con moderación, siembran poco. Son tacaños. Y muchos cristianos, sigue diciendo George Williams, sufren pobreza interior debido a una falta de liberalidad exterior. Dios ama al que da con alegría, pero poca gente lo cree. O sea, Él nos está enseñando, de acuerdo a la palabra de Dios, y nos está diciendo que muchos cristianos no dan más suficiente a la iglesia, no dan más suficiente al mundo de ellos mismos, no dan más de su dinero porque no lo creen. No creen que al hacerlo, que Dios los va a recompensar. No creen. No creen que al sembrar vamos a tener una cosecha de parte de Dios. No creen que al buscar el reino de Dios y su justicia, Dios entonces nos empieza a agregar, a añadir a nuestras vidas todo lo que necesitemos, sea espiritual, físico o financieramente, nuestras vidas, para poder vivir en tranquilidad, en paz en este mundo. Mucha gente no lo cree. Miren, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, quiere decir cosecharemos, si no desmayamos. Muchas veces algunos se cansan en el camino y dicen, desde ahora en adelante me voy a convertir en malo. Ya me cansé de hacer lo bueno, no veo resultados. Los malos tienen mejor resultados que nosotros los cristianos. Usted no ha oído a gente hablando de esto. Yo los he oído. Y lo triste es que he oído a pastores hablando estas cosas desde los púlpitos. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, les voy a decir algo. Usted no hace lo bueno para ver resultados. Usted hace lo bueno porque esa es su naturaleza. El escorpión pica porque esa es su naturaleza, la de picar. El león caza porque ese es su instinto, cazar. Y usted hace lo bueno porque usted es una nueva criatura, creado por Dios en Cristo Jesús. No podrá hacer otra cosa que no sea buena. Si usted hace lo malo, estará funcionando contra su nueva naturaleza. Yo leí una fábula, la fábula del escorpión, que dice así. El escorpión le pidió a la rana que lo cargara para cruzar el río. Entonces la rana le dijo, ¿cómo sé que no me picarás? El escorpión respondió, ¿por qué haría que ambos, si yo te pico, haríamos que ambos nos ahogáramos? Entonces la rana dijo, oye, tú tienes razón. La rana aceptó y a la mitad del río el escorpión picó a la rana. Cuando la rana le preguntó, oye, ¿por qué me picaste? Si los dos nos vamos a morir. Y el escorpión le respondió, es mi naturaleza, no puedo hacer otra cosa. ¿Entiendes, mis queridos hermanos?
Nosotros en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza. No podemos actuar de otra manera. Tenemos que actuar como con esa naturaleza nueva que Dios ha implantado en nosotros. Gloria sea su nombre. Miren, yo les voy a poner varios ejemplos. La homosexualidad es funcionar anormalmente, es contra la naturaleza del hombre o de la mujer. Otro ejemplo, un auto de gasolina no funciona bien con petróleo, empieza a fallar y después se apaga. Otro ejemplo, un destornillador de estrías se usa en tornillos de estrías. Si alguien nos ve usando un destornillador en un tornillo plano, dirá que nos falta un tornillo en la cabeza. El de estría va con el de estría, el plano va con el plano. ¿Entienden? Y la Biblia nos dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que hemos creído en Cristo somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Dios ha preparado al hombre para buenas obras por regeneración. Un cambio poderoso en nuestro interior. Si somos hechura de Dios, nuestra salvación no proviene de nosotros mismos. Así que los resultados de nuestra salvación, de nuestra regeneración, son una vida nueva con obras buenas. La causa de la genuina salvación son las obras buenas, mis queridos hermanos y amigos. Usted no podrá actuar de otra manera. Si usted actúa de otra manera, estará fallando y el motor suyo se apagará. No funcionará. Se morirá. Estará cosechando corrupción. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechos nuevas. Escuchen, una vez que estamos en Cristo, Dios nos implanta una nueva naturaleza. Pedro habla sobre esto, primera de Pedro capítulo 1. Tanto el pecado exterior como el interior deben terminar. O uno no puede afirmar que está en Cristo. Hay una teoría que dice que solo Dios perdona las transgresiones exteriores y que uno sigue bajo el control del viejo hombre, el diablo y sus demonios. Pero no, hermano, no se dejen engañar. Usted es una criatura nueva. Dios implantó una nueva naturaleza en usted. Usted no será dominado por el pecado, el diablo o los demonios. Eso es una falsa enseñanza, es un error. En Cristo somos una nueva creación y Dios ha preparado para nosotros obras nuevas, obras buenas en las cuales vamos a andar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¡Qué poderoso es Dios! Miren,
Y las principales obras tienen que ver con nuestra fe en Cristo y su sacrificio. Esto es lo que permite y habilita al creyente para que viva una vida santa. El cristianismo requiere fe, requiere carácter. Y muchas veces vamos a llorar de dolor, de amor, de frustración. Muchas veces seremos como las mujeres con dolores de parto por amor a la obra de Dios, por amor a su iglesia, a familiares y por amigos. Yo mismo me he encontrado muchas veces llorando en oración, rogando por la iglesia. En ocasiones he estado orando para que Dios salve a los inconversos alrededor del mundo. Hay muchos impíos en el mundo que no conocen a Cristo. Gente que ni conozco. Pero el Espíritu Santo pone ese sentir deseando la salvación de otros también. Muchas veces usted y yo en su centro de trabajo tendrá que aguantar como un burro a pesar de las injurias, desprecios y dificultades. A pesar de todo viento contrario, tenemos que seguir sembrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, dinero, tiempo, servicio. Y lo hacemos porque esa es nuestra nueva vida, nuestro proceder como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que cuando usted hace buenas obras, usted se encuentra operando y caminando en las obras que Dios preparó para usted. ¿Cuántas veces hemos llorado ante Dios por situaciones y problemas que se presentan? Pero usted debe seguir sembrando el bien. Porque la Biblia dice que en su tiempo, en el tiempo de Dios, usted y yo cosecharemos todo el bien que hemos hecho. No se cansen de hacer el bien. Levántese haciendo el bien y acuéstese haciendo el bien. No se canse. En todo momento. Aun cuando se le presentan las dificultades, aun cuando lo quieren golpear, aun cuando la gente lo quiere humillar, aun cuando la gente le hable mal de usted, usted siga haciendo lo bueno. Usted es una nueva criatura, creado en Dios para buenas obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Imiten todo lo bueno, no lo malo. Sean imitadores de Cristo como hijos amados. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no puedo funcionar en lo malo, solo en lo bueno. Alabado sea Jesús. ¿Entienden? Y miren, si usted es un pastor frente a una iglesia, usted debe estar armado de este mismo pensamiento. Usted no ha sido puesto para hacer un billete de $100, ni es la intención de Dios hacerlo, sino para que usted sea un ejemplo en todas las áreas. Así que no se queje cuando está siendo presionado de todas las esquinas. Sea cristiano
y póngase los pantalones, no para pelearse con todo el mundo, sino para seguir sembrando y amando a pesar de las contrariedades. Ármese, dice la Biblia, ármese de este pensamiento. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ármese de este pensamiento para que sea un cristiano eficaz, poderoso, lleno del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Qué poderosa es su palabra que nos enseña a vivir. Primera de Pedro 5:8 dice, es un versículo que todos los cristianos se lo conocen de memoria, porque dice, sé sobrios, seamos serios, palabra sobrio quiere decir que, bueno, no me viene ahora el pensamiento las otras palabras, pero sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si lo leyéramos en una versión más al día, o no, más al día no, sino más al lenguaje actual, diría, estén alerta. Eso es lo que quiere decir sobrio, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Los cristianos muchas veces nos llenamos de ansiedad, preocupación e inseguridades. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo inseguro. Cualquier cosa puede suceder. De momento se puede desatar una guerra. Puede venir una enfermedad, un accidente, un crimen. Cualquier cosa puede tocar a nuestras puertas. Estamos en un mundo imperfecto, lleno de situaciones, de problemas, de demonios, de diablo, de gente mala. Entonces, Dios en su palabra está invitando a su pueblo a confiar y se ofrece a llevar todas nuestras preocupaciones. Pero qué tontamente actuamos la mayoría de los cristianos. Dejamos la confianza y cargamos con todas las preocupaciones. Y créanme, no es fácil cargar con tantas preocupaciones. Pero depositar toda ansiedad sobre Él. Pedro le enseña que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, traigamos a Él todas nuestras preocupaciones. Cuando depositamos todas nuestras ansiedades sobre Él, nos libera de la necesidad del autocontrol y vigilancia. Porque Satanás, como león rugiente que persigue al pueblo de Dios, debe ser vigilado atentamente. Como león persigue, como ángel de luz engaña. Es más temible como un ángel que como un león, porque su principal arma es el engaño. Si un león ve a una presa desapercibida, le va a caer encima, la va a matar y se la va a comer. Por lo tanto, usted no le dé un dedo porque tomará toda la mano. Manténgase alerta, manténgase sobrio,
con los ojos espirituales atentos. Si usted se mantiene en Cristo, en su palabra, en Dios, el león, la serpiente, los demonios no pueden tocarlo. Pedro nos enseña que si nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. El diablo huirá de usted. Usted los vencerá, los tomará por las quijadas y los vencerá, porque usted está en Cristo. Y esto que yo les acabo de decir está muy ilustrado por la historia de David con solo 17 años. Acuérdense, recuerden que todo lo que se escribió en la Biblia es para nuestra enseñanza. Y muchas de las cosas físicas que le sucedieron a esta gente son enseñanzas espirituales para nosotros hoy día. Miren, vamos a Primera de Samuel. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel, capítulo 17. Para que vean ustedes qué historia más poderosa esta. Y mientras yo esté leyendo esta historia, yo les voy a pedir a ustedes que ustedes se imaginen que lo que le está sucediendo a este hombre le está sucediendo a usted, pero en el mundo espiritual. Usted imagínese todo esto. Primera Samuel 17, del 32 en adelante. Del 32 vamos a leer del 32 al 37. Después, si usted quiere, léase todo este capítulo para que aprenda más. Y miren, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Imagínense que este es usted y usted se va a enfrentar al diablo. El diablo tiene experiencia, lleva mucho tiempo haciendo maldad, es padre de mentiras, engañador, es astuto. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Qué poderosa está esta historia. Ya el Señor le había dicho a David qué debía hacer. Fue por eso que sus declaraciones son hechas a base del principio de la fe. En lo natural, David no podría con un soldado como el filisteo. Tenía una experiencia de guerra. David ninguna. Pero el Espíritu de Dios ya estaba con David desde el día que fue ungido. Así que jactarse en lo natural hubiera sido en realidad insensato. Sin embargo, el Señor le había dicho a David lo que debía de hacer. Nosotros los cristianos somos el templo del Espíritu Santo.
hemos sido ungidos, lavados, justificados y santificados. Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Pero la gran mayoría no cree esto. El diablo nos hace creer todo lo contrario. Y es por eso por lo que nos llenamos de miedo ante las adversidades. El diablo no tiene poder contra un hijo de Dios. He aquí os doy potestad de echar escorpiones y serpientes, y nada os dañará. Alabado sea el nombre de Jesús. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Alabado sea el nombre de Jesús. Las huestes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No pueden. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, la carne siempre la carne siempre intenta estorbar la fe, vistiéndola de incredulidad. La armadura de Saúl no derrotaría a ningún filisteo. No hay arma humana, no hay arma carnal que pueda derrotar al diablo, a los demonios, a sus inventos, estrategias, astucias. Nuestras armas no son carnales de este mundo. Nuestras armas no son nuestra inteligencia o nuestra habilidad o nuestra fuerza personal. Nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas, destruir argumentos, destruir conceptos, destruir filosofías, destruir inventos que se levante el diablo. Nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para la salvación. Alabado sea su nombre. Tenemos la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Y tenemos la unción del Espíritu Santo. No tenga miedo. No tengan miedo. Dios está con nosotros. La armadura de Saúl con L. A veces meto la R y la S donde no puedo meterla. Disculpen. La armadura de Saúl es la ruina de la iglesia. Vístase con Dios y no con Saúl. Fíjense que el gigante hizo burla de David. Probablemente también el ejército enemigo. Ellos se ríen, gritan, amenazan, pero no pueden contra un hijo de Dios. Al final, los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y David era un tipo de Cristo, pero también es un tipo de la iglesia que se enfrenta a grandes dificultades, las cuales son ilustradas con leones, osos, gigantes y mil dificultades que tendrá que enfrentar por causa de la unción que está en nosotros. El problema es la unción que está en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús.
Y la Biblia también compara a Satanás con una serpiente. En Génesis 3:1 nos enseña algo muy poderoso sobre este archienemigo. Vamos a Génesis 3:1. Y miren lo poderoso que está esta palabra aquí. Miren. Génesis 3:1 dice aquí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí la serpiente se está refiriendo a Satanás. Apocalipsis 12:9 nos da una descripción más detallada de quién es esta serpiente. Vamos a Apocalipsis 12:9 y dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos varias enseñanzas. El Espíritu Santo le llama a esta serpiente antigua que engañó a Eva, 1, dragón; 2, serpiente antigua; 3, diablo; 4, Satanás. Y el Espíritu Santo lo identifica como el que engaña al mundo entero. Y después en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, dice así de esta manera: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. El Espíritu Santo nos repite una vez más que este dragón y serpiente antigua es el diablo, es Satanás, el que engaña al mundo entero y es nuestro enemigo. Desea nuestro mal, desea matarnos, desea destruirnos. No es su amigo, es su enemigo. Entienda esto de una vez por siempre. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos un enemigo, el cual es un ángel caído. Y los ángeles son poderosos en fortaleza. Y usted como creyente entienda que ni usted ni yo podemos hacerle frente con nuestras propias fuerzas, habilidades, talentos, educación o sabiduría. No podemos. En un ring de boxeo nos noquearía en el primer intento. Nosotros necesitamos refugiarnos en Cristo. El Salmo lo dice, que Jesucristo es nuestro refugio. No, ¿cómo dice el Salmo? El Salmo 91, no recuerdo ahora, pero dice así: el que habita, ya me recordé, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y para abrigar, lo único que tenemos que hacer es estar en Jesucristo. Cuando estamos en Jesucristo,
estamos seguros, estamos protegidos, estamos guardados. Nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Entonces, este enemigo nuestro, dice Jesucristo. Jesucristo habló bastante de este enemigo nuestro ahí en Juan capítulo 8. Usted puede leérselo completo y puede aprender sobre todas estas cosas. Pero él dijo ahí especialmente en el versículo 44. Él dijo así. Le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. La palabra homicida quiere decir un asesino. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira, es un homicida, es un asesino. No busca su bien. Hermano, Jesús aquí en este versículo nos está enseñando varias cosas. Dice que es un ángel caído. Es un ángel caído. No permaneció en la verdad, ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, está hablando de él porque es el padre de la mentira. Porque es un mentiroso, es un padre mentiroso. Padre de mentira, no es un padre, es un padre de la mentira, o sea, es el principal de la mentira. La Nueva Traducción Viviente lo diría así: él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La naturaleza, hermano, del diablo es asesinar. Odia la verdad. Mentir porque esa es su naturaleza. Es mentiroso y padre de mentira. Y cuando Jesús enseñó sobre esto, él dijo estas palabras. Cuando estaba enseñando sobre eso, ahí en los versículos anteriores, él dijo estas palabras de él, que yo quiero que usted la lea conmigo. Y yo les voy a leer del 31 al 38. Él dijo así estas palabras. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Este Jesús era increíble cuando predicaba y enseñaba. Varios judíos, aquí, en este capítulo, varios judíos habían aceptado a Jesús como el Mesías.
y terminaron tomando piedras para apedrearlo y asesinarlo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que provocó esta reacción de los judíos? Juan 8, 58, 59. Mire lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. ¿Qué fue lo que provocó que estos judíos tomaran piedras para arrojárselas? Aquí en estos dos versículos nos está dando la respuesta. Jesús en esta ocasión hizo una declaración poderosa de que Él era Jehová. Fíjense en el lenguaje. Él dijo, antes que Abraham naciera, yo existía eternamente. Abraham fue, pero yo existo. Es lo que él dijo aquí. No es que él existiera antes que Abraham, sino que nunca llegó a existir porque siempre Jesucristo existió. Y esto está poderoso porque él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo existí, yo era, dijo yo soy. Esto está poderoso. Por lo tanto, debido a esta declaración de la divinidad, estos creyentes carnales procedieron a apedrearlo hasta la muerte. 3 veces intentaron contra su vida y cada vez, porque Jesucristo afirmaba ser Dios. Hay gente que dice, no, en ninguna parte de las Escrituras dice Jesucristo afirmó ser Dios. Lea las Escrituras. Porque en varias partes afirmó ser Dios. Aquí lo está diciendo. Cuando Moisés le dijo a Dios, Dios lo enviaba. Moisés le dijo, bueno, ¿y quién le voy a decir? ¿Quién eres tú? ¿Quién me envió? Dios le dijo, dile que te envió, yo soy. Ese era el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Qué poderosa palabra de Dios. Qué poderoso es Dios. Santo sea su nombre. Fíjense que en Juan 5:18, si usted lee ahí, dice, por esto más preocupaban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Después, entonces vemos que en Juan 8:58, que ya lo leímos, se lo vuelvo a repetir, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Juan 10:30, él dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué nos está queriendo decir con todo esto? Que él era Dios. Y después Juan, miren, el libro este de Juan fue escrito para hacer resaltar la divinidad de Jesucristo. Aquí en este libro de Juan es donde vemos y se nos explica claramente que Jesucristo era Dios hecho hombre.
Y después en sus epístolas, en 1 de Juan, 2 de Juan, explica que Jesucristo se hizo carne, se hizo un ser humano. La palabra de Dios hecha carne. Si esta gente hubieran continuado en la fe mesiánica, o sea, creyendo en Cristo, creyendo en Él como el Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando, porque lo curioso de todo esto y lo sorprendente de todo esto, que esta gente habían creído en Él, porque el versículo 31, 8:31 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. O sea, que esta gente habían creído en Él. Por eso es que le estoy trayendo esta maravillosa historia. Habían creído en Él, pero terminaron tratando de apedrear a Jesucristo. Entonces, si ellos hubieran continuado creyendo en Cristo como el Mesías esperado, en el cual momentáneamente habían creído, Jesús los hubiera guiado a toda verdad. De la misma manera que ya lo había hecho con otros, a una fe que salva. Porque existe fe, existe mucha fe, pero hay mucha fe que no salva. Es más, hay mucha fe en nuestras iglesias, pero es una fe que Jesús no reconoce. Mucha fe, pero hay mucha fe que Jesús no reconoce, que Dios no la acepta. Ellos podían convertirse en discípulos de Cristo. Estuvieron cerca de la vida eterna. Ellos necesitaban ahora reconocer a Jesucristo, tener relación con Cristo, experimentar la vida de Cristo, vivir para Cristo, aferrarse a Cristo, quien es la verdad. Y esto es precisamente lo que le está pasando a muchos creyentes en la actualidad. Creen en Cristo, pero no quieren ser enseñados por Cristo, no quieren aferrarse a Cristo, no quieren vivir para Cristo. Y finalmente terminan tratando de apedrear a Jesucristo. Cristo lo hubiera podido liberar del dominio del pecado, de su perdición y de su contaminación. Y además les habría hecho hijos en la casa del Padre. Entonces, aquí, en esta historia, estamos viendo dos contrastes, dos verdades. La salvación y la identidad en el reino de Dios, y la esclavitud y la identidad en el reino de Satanás. Porque Jesucristo se lo dijo, que el esclavo, el que es esclavo del pecado, esclavo es. Y Jesucristo lo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dijo algo poderoso que a mí me vuela los sesos. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Quiere decir que el cristiano que vive en pecado no va a permanecer para siempre en la casa. El Hijo sí permanece para siempre. Esto está poderoso y yo les voy a hablar de todo esto. Ya no voy a seguir predicando porque si no el estudio se va a hacer muy amplio. Esto está poderoso y de esto les voy a hablar en el próximo estudio. El Hijo sí queda en casa para siempre y el Hijo es aquel que obedece y se somete. Pero aquel que sigue siendo esclavo del pecado no queda en casa para siempre. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.